Cuando ha habido, en el pasado, tanto aquí como en Australia, Satanás está muy furioso. Eso es lo que más odia Satanás, que nadie se acerque a Dios. Cuando una persona se acerca a Dios, eso lo odia, eso lo indigna, y él va a tratar, como no es un mito, que es real, es un espíritu real, él va a tratar de traer disensión, él va a tratar de traer desánimo, él va a tratar todo, él tiene muchos proyectos. ¿Está muy alto? ¿Y sabe a quién va a usar? ¿A quién va a usar el Satanás? A nosotros. Ajá. No va a usar a los que están afuera. Aunque se burlen, no nos importa, no nos preocupa. Pero si Él puede usar a los que estamos aquí, Él lo usa. Por eso tenemos que estar andando cerca del Señor, hermanos. Y nutriéndonos no de la tele, no del internet, sino de la palabra de Dios. Amén. Vamos a buscar el libro de Mateo, que estuvimos leyendo congregacionalmente. Mateo capítulo 7. Y vamos a leer algo que leímos no hace mucho. Alguno podría decir, si se acuerda, esto ya lo hemos escuchado. Pues a lo mejor lo escucha otra vez. A lo mejor es que lo necesita otra vez escuchar. Vamos a leer del verso 7. Vamos a ver del verso 1 al 14. ¿Tienen todos? Amén. No juzguéis para no ser juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medís, os será medido. Y aquí lo que está diciendo sobre el juicio es: no maljuzguéis. Eso es lo que quiere decir. No maljuzguemos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano o de tu hermana y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Queriendo decir que a veces comentamos sobre la falta que tiene el hermano o la hermana, y es porque nosotros la tenemos más grande y la queremos tapar, juzgando y hablando de la falta del otro. ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja del ojo, de tu ojo, y he aquí una viga en el ojo tuyo? Eso es lo que quiere decir. Estamos viendo el pecado del otro, pero no ves el pecado que hay en mí, que está en nosotros. Hipócrita, saca primero. El Señor Jesús era duro, ¿verdad? Directo. Era directo, ¿sí? No andaba con los rodeos. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En otras palabras, entrégate más a Dios primero, y luego podrás ayudar a tu hermano a que deje la falta que tenga. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Este versículo es para estudiarlo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla,
y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Ninguno, que sea un padre como debe ser. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres y las mujeres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Que el Señor bendiga su palabra a nosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a pedir la bendición. Oren en espíritu. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este privilegio que tenemos de estar en tu templo, en tu casa, Señor. Hay otros que no lo tienen en los países perseguidos, Señor. Tienen que andar escondiéndose porque se juegan la vida, aún escondiéndose. Oh Señor, te damos gracias por la libertad. Sabemos que un día quizás no la tengamos. Ayúdanos a aprovechar esta libertad, Dios mío. Padre Santo, límpianos. Tú sabes cómo hemos llegado cada alma que está aquí, que tú has traído. Tú sabes en qué espíritu hemos venido. Si para ser una bendición a los demás, o hemos venido con un espíritu que a ti no te agrada. Si así es en algunos, Señor, te ruego que tengas misericordia y lo cambies y le hagas ver que eso es como tirar piedras contra su propio tejado, como tú dijiste al apóstol Pablo, cuando te presentaste a él y le dijiste: dura cosa te es, Saulo, dar coces contra el aguijón. Estaba andando en el camino erróneo, en contra tuya. Y así hay varios en todas las congregaciones. Oh Señor, ten misericordia. Y si aquí hubiera uno, dos o tres, o los que hubiera, Señor, ayúdale. Háblales en su corazón para que vayan a ti y dejen toda su carga, la pongan a tus pies y arreglen las cosas contigo. Señor, guía a un servidor, prepara a todos nosotros, Señor, porque al mismo tiempo que tú hablas por mí, yo también me edifico. Ayuda, Señor, a que tu palabra penetre en nuestros corazones, aunque sea dura, pero es tuya. Aquellos que no han entrado en tu redil, oh Señor, tócale el corazón. Y te damos gracias, Señor, por las últimas almas que tú nos has traído y que tú has trabajado en su corazón y vives en ellos. Guíame, Señor, te lo ruego, te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues hemos leído en el capítulo 6, y si ustedes ven en el capítulo 6, incluso hemos leído ahora mismo en el capítulo 7, cómo el Señor nos habla. ¿Qué libro más precioso tenemos en nuestras manos, hermanos? Porque es el libro de toda instrucción. Aunque hubiera personas que no quisieran creer de que Dios existe,
ni que existe el cielo, ni que existe el infierno, y que no va a haber un juicio. Si se limitaran a estudiar el libro, serían mejores maridos, mejores esposas, mejores obreros, mejores patrones, mejores ciudadanos, mejores gobernantes, aunque no quisieran saber nada de Dios, pero que estudiaran el libro, no tendríamos los mentirosos que tenemos en los gobiernos, ni los ladrones. Imagínense que un gobierno que gobierna el país guiado por lo que la Biblia dice. Pero que ellos no creen. Podrían hasta decir, nosotros no creemos, yo no creo, presidente, yo no creo de que Dios existe, en absoluto. Pero me baso mi sabiduría para gobernarles en este libro. He empezado a leer Cantar de los Cantares, Eclesiastés, los libros de Salomón, ese hombre que fue el hombre más sabio que pisó la tierra después de nuestro Señor. ¿Y cómo guió a Israel? ¿Ustedes imaginan el país que tendría España? Si se guiaran, no habría ladrones. No tendríamos ni que trancar la puerta. Los coches podían quedar con la llave ahí puesta. ¿Ustedes se imaginan? Cada vecino estaría ocupado de ayudar al vecino. Cuando un vecino tuviera un poco de temperamento subido, el otro vecino le ayudaría. Hombre, esto hay que bajarlo. Mira lo que hemos leído en ese libro que llaman la Biblia. Se ayudarían unos a otros. Sin embargo, sabemos que es el libro de la sabiduría, el libro de la ciencia. Aquí está la verdadera ciencia. Y muchos cristianos, es penoso, que apenas lo miran. Hermanos, apliquémonos a él. Pero ese no era mi mensaje. Mi título del mensaje es: ¿tiene Dios preferencias? ¿Hace Dios acepción de personas? No. Y yo creo que todos podemos decir amén a eso. Dios no tiene personas especiales. Dios es justo, amén. Y Él, su juicio es con un juicio de justicia. Él no hace juicio por ira, no hace juicio por venganza, como hacen los humanos, y nosotros tampoco deberíamos de hacer el juicio de esa manera. Y no debemos de hacer tampoco acepción de personas, ni tener preferencias, preferir a este hermano, al otro, a aquel amigo, al otro. No debemos de ser neutrales para todos, porque la enseñanza que cogemos de la palabra de Dios es sin excepción. Nosotros, los que somos padres y hemos tenido hijos, los queremos a todos igual, ¿verdad? Aunque no son iguales, pero los queremos a todos porque son nuestros hijos. Y yo estoy seguro que la mayoría de los que están aquí, que son padres, dicen amén a eso. No todos. Hay padres que no se merecen ser padres, ¿ok? Eso lo sabemos todos, el mundo entero lo sabe. Hay padres que tendrán que dar unas cuentas a Dios tremendas. Dios no tiene preferencias. Dios quiere que todos sean salvos. Nosotros no creemos en el calvinismo, en la predestinación. Ellos creen, esta iglesia que es evangélica, ellos creen que estamos predestinados, todo el mundo. Unos a ir al infierno y otros a ir al cielo. Y no importa lo que usted haga. Y eso no es así. Porque es tan clara la Escritura. Hay el versículo más nombrado por todos los cristianos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, digámoslo todos, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo? ¿Fue predestinado? No, tenemos que ir a hablarle a las personas, porque si no el Señor no lo hubiera dejado en Mateo capítulo 28, donde nos dice: id a todas las naciones y haced discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole que guarden todas estas cosas. ¿Cómo? Si ya están predestinados, ¿a qué vamos a ir? No. Algunos creen que como la puerta que hemos leído los dos últimos versículos, la puerta estrecha, que quiere decir que Dios tiene solamente a cierto grupo que va a ser salvo. No, Él lo sabe, Él sabe todas las cosas, porque es omnisciente, omnipotente y omnipresente, es todo. Pero Dios quiere que todos sean salvos. Dios no ha predestinado a una persona al infierno. Es ella la que no quiere aceptar a Cristo Jesús como su Salvador. Es ella, esa persona es la que decide de ir al infierno. No, Dios no lo ha predestinado al infierno. Pero por ser Dios, es que Él sabe todas las cosas. Y nos pone el ejemplo de las dos puertas, que ya hablé hace unas semanas de ello, para abrirnos los ojos. Que hay dos caminos, hay dos distintas puertas con distintos caminos que nos llevan a distintos lugares. Destinos distintos que nos llevan a destinos diferentes. Y que esto no es un cuento, esto es una realidad que estamos andando hoy en la vida. Hay personas que creen en Dios lo mismo que creen en el satélite que va a la luna. Que creen que ese satélite llegará, ese shuttle, ese avión, ese aparato va a llegar a la luna. Pero a mí no me metan allí porque no tengo fe ninguna en que va a volver para atrás. Pues esa misma fe es la que creen muchos humanos. La fe que habla la Biblia no es esa. Esa es una creencia mental, simplemente. La fe que habla la Biblia, por la cual somos salvos por gracia, comienza por gracia, Efesios 2:8, empieza por gracia, no por obras, dice, es por gracia, por medio de la fe. La gracia está ahí, pero si tú no aceptas esa gracia, tu fe, pones fe, no vale para nada, no te sirve para nada. Por eso Santiago el apóstol dice: ¿vosotros creéis en Dios? Bien hacéis, pero sabéis que los demonios también creen y tiemblan, y no van a ir al cielo. El infierno será su paradero. No, el creer solamente no es suficiente. Uno tiene que demostrarlo. Y aquí, en este capítulo, tenemos el fruto que nos habla, en los versículos pasando el 14, que nos habla que por sus frutos los conoceréis. No nos engañemos, hermanos. Usted puede ir a los cultos todos los domingos, pero si su vida no va conforme a la Escritura, si su amor no va conforme a la Escritura, usted se está engañando a sí mismo. Porque las obras van con la fe y la fe va con las obras. Y engañarse a uno mismo, eso es vanidad. Él lo sabe todo y nosotros lo experimentamos. Thank you, hijo. Todos los días. Pocos son los que nos dan la oportunidad de hablar de las buenas nuevas del Evangelio. Sí, pocos son. Por eso el Señor, que ya sabía que iban a ser pocos los que iban a entrar al reino de los cielos, puso este ejemplo. Pero primero, si miramos el Sermón del Monte, que esto es parte del Sermón del Monte, ahí nos habla de muchas cosas que nos prepara. ¿Dónde está vuestro tesoro? Allí estará vuestro corazón, nos dice. ¿Dónde está su tesoro?
Si no está en el Señor, su corazón no estará ahí. Para mí, yo no soy perfecto. Yo tengo faltas, igual que todos. Pero mi tesoro está en el reino de los cielos, en la salvación. Mi tesoro es estar un día con Cristo Jesús. Poderlo ver cara a cara. Poderle dar las gracias. De millones de gracias. Ese es mi tesoro. Y cuando hacemos una buena obra, la hacemos porque Él nos lo pide y porque a Él le agrada. Y queremos imitar en todo lo que podamos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro tesoro. Pero si no nos nutrimos de la palabra de Dios, esas enseñanzas buenas que hay del capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, como el Señor predicaba el llamado Sermón del Monte, hay unas enseñanzas muy buenas, nos enseña cómo ser humildes, cómo tratar al hermano, cómo tratar al enemigo, ¿sí? Cómo tratar a unos a otros. Si no lo meditamos en ellas, nosotros somos salvos por esto, por lo que dice aquí, por la palabra. Y podemos ser fuertes o flacos. Podemos ser cristianos que andamos en el Espíritu, o podemos ser cristianos carnales, que andamos en la carne, satisfaciendo los deseos de la carne y no los del Espíritu. Y eso trae su pago. Romanos 3:23. Dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. El pecado trae sus consecuencias. Nosotros podemos pintarlo y ponerlo bonito y hablar, y como el mundo lo tiene todas las cosas, es normal que las parejas no se casen hoy, los jóvenes no se casen hoy, todo el mundo, la mayoría del mundo lo tiene eso ya normal, pareja, ni pareja. No, para Dios no ha cambiado. Desde el jardín del Edén, que Dios formó el primer matrimonio, será hasta que el mundo termine. El cielo y la tierra pasarán, Mateo 24, dice el Señor Jesús, pero mi palabra no pasará. ¿Qué quiere decir? Que lo que Él ha dicho y escrito aquí está en acción hoy y estará hasta el día que Él venga. No, nosotros tenemos que huir de las cosas que en este mundo son normal, hermanos. Y por eso a causa de esto, es que hay muchas iglesias, mega churches, mega iglesias grandes, incluso en Valladolid, porque esas cosas no se mencionan. Yo sabía de un pastor en Valladolid que sus jóvenes iban todos los domingos, fines de semana, por la noche, a una discoteca. Y él iba con ellos, decía que los iba a proteger. ¿Está el mundo loco? O yo no entiendo lo que aquí pone. Es de risa, sí. Uno tiene que reírse, pero es doloroso. Que los que nos llamamos cristianos no sepamos discernir. Jesús enseña: sé sincero. Debemos ser sinceros en todo, hermanos, y transparentes. En todo. Mateo capítulo 6, del 1 al 18. Él nos advierte sobre los tesoros terrenales. Lo que estaba hablando antes. Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Hay tiempo para todo, hermanos. Hay tiempo para trabajar. Hay tiempo para adorar. Sí. No podemos estar trabajando 24 horas al día. Iríamos en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Pero si queremos excusarnos porque yo tengo que trabajar, tengo que terminar este trabajo, pues yo también fui trabajador, ¿saben? Fui obrero también y fui autónomo también, por más de 30 años. Yo creo que en ese sentido sé lo que hablo.
Y tuvimos tiempo para todo. Sí, Señor. Tiempo para todo. Y cuando en una ocasión accedí a terminar un trabajo que tenía que estar terminado para el lunes, y nunca en todos estos años había perdido un domingo de ir al culto. Yo no era pastor, era un hermano cualquiera. Y me costó mucho acceder a ir a terminar ese trabajo el domingo. ¿Sabe qué? Quizás a usted no le pasa eso, sí va, pero a mí me pasó. El Señor me dio una lección. No cobré un centavo de ese trabajo. Y yo había puesto el mejor material como hacía con todos. Ya solo en el material me costó unos miles. La palabra de Dios nos enseña, nos anima a confiar de la provisión de Dios para con sus hijos. Y esto lo encuentra en Mateo capítulo 6, del 25 al 34, que también leímos. Nos enseña a nosotros, sus seguidores, a evitar juzgar hipócritamente. También leímos eso, ¿recuerdan? Cuidado cuando hacemos un juicio, hermanos. La gente debe de hablar. En los juicios se habla, hermanos. En los juicios no se grita. En los juicios se habla. Porque si el que está testificando empieza a gritar, el juez va a decir, por favor, o baja la voz o se sale fuera. Tenemos que ser como humanos. Y cuando juzgamos, debemos de ser justos. ¿Que nos duelen algunas cosas? Pues sí. ¿Nos acusan de algo injusto? Pues sí, nos duele. Pero al Señor Jesús lo acusaron más que a ninguno de nosotros. Lo acusaron de todo. En Mateo capítulo 15, por ejemplo, vienen los fariseos y le dicen, ¿cómo es que tus discípulos rompen la tradición de los ancianos? Aún tú, maestro, y tus propios discípulos quebrantan la tradición de los ancianos. Acusándolo a él. Eso es lo que estaban haciendo. Pero él les contestó, porque él es Dios. Era y él. Y vosotros, hipócritas, le dice, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Dios? Porque Dios escribió, dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a padre o a madre, que quiere decir el que no cuide del padre o de la madre, si es que son padres, muere irreversiblemente. En aquellos tiempos el que no cuidaba de los padres, porque los padres se comportaban como padres, eran padres. Hay algunos que no se merecen llamar padres. A mí matan hasta los hijos. Ya ves qué clase de padres. Somos padres. Y el que quebrantaba ese mandamiento en el Antiguo Testamento tenía que ser apedreado y muerto. Hoy no ocurre así, hermanos. Pero nosotros tenemos que cuidar de nuestros padres. Y no estoy hablando de esos padres criminales. Estoy hablando entre nosotros. Y padres que en el mundo, aunque no sean cristianos, son padres. Han cuidado, la mayoría del mundo ha cuidado de sus hijos. Y han vivido por sus hijos. Mateo capítulo 7, del 1 al 15. El tema central de la fe genuina y la obediencia, eso que tanto piden los padres, profesores, jefes, pero ellos mismos andan en desobediencia ante Dios. ¿Cuántos? ¿Cuántos? O sea, en otras palabras, haz lo que yo te digo, pero no hagas lo que yo hago. Pues eso no debe ser así. Nosotros debemos ser ejemplo, hermanos. Ejemplo a nuestros hijos, ejemplo a nuestros hermanos, a los nuevos. Tenemos que tener paciencia con los hermanos nuevos, a darles tiempo a que crezcan. Y tenemos que tener paciencia con aquellos que ya son viejos en el Señor, que no andan como deberían. También tenemos que tener paciencia con ellos y orar por ellos. Eso es una familia, hermano. Eso es una familia. Y yo sé que ustedes lo hacen. ¿Todos?
¿Tiene Dios preferencia? No, no. Cuando Jesús se refiere a la puerta estrecha, hace un contraste con la ancha. No es que Él tenga preferencia y que Él solamente quiere que unos pocos se salven. No, es que es la realidad. Dios ve la realidad, es que la mayoría entran por la puerta ancha. ¿Cuál es la puerta ancha? Pues esa puerta que haz lo que tú quieras, viste como tú quieras, provoca todo lo que tú quieras, bebe todo lo que tú quieras hasta que te emborraches. Tú eres dueño de tu vida. ¿Quién te va a decir que decir? Cada uno somos dueños de nuestra vida. Esa es la puerta ancha. Yo hago con mi dinero lo que quiera, yo me compro lo que me dé la gana, porque yo tengo esto por lo otro. Pues todo eso va a terminar un día. Esa es la puerta ancha. Si quiero ir a la iglesia, voy a la iglesia, y si no, pues no voy. Es la puerta ancha. Ve una necesidad, que lo haga el otro. Esa es la puerta ancha. Tantas cosas podríamos mencionar. Y como el Señor sabe que ese mundo entero va por esa puerta, ha escogido ese camino. Y ese camino lleva a la perdición, a la muerte eterna, donde no billones de años, sino no termina, no tiene fin, para siempre estarán sufriendo. Eso, si nosotros no creemos eso, no nos debe de motivar a llevar el Evangelio a las personas. Hay folletos. Hoy me preguntó una nueva hermana, ¿puedo tener folletos? Porque puedo llevarlos por donde voy. Pues sí, ya se los daré luego. Pero ¿y tú que llevas ya años al Señor, llevas folletos contigo? Los folletos son la palabra de Dios, hermano y hermana. No importa quién seas, ni cuántos años llevas en el Señor, deberías de ser un ejemplo para los demás, para estos nuevos que se han convertido, que se van a bautizar, que van a obedecer al Señor en el bautismo. Y que tengamos cuidado, que porque nos bauticemos ya no somos perfectos tampoco. No esperemos de ellos lo que quisieran que otros esperaran de nosotros. Es un camino, es una carrera. ¿Tiene Dios preferencia? No, no, no. Dios quiere que todos sean salvos. Lo que sigue lo trata de discernir a los falsos profetas y falsos pastores y falsos maestros. Lo que sigue del verso 15 en adelante. Aquí tenemos en el verso 13 y 14 tenemos las dos puertas y los dos caminos. Luego, en esos otros versículos, del 15 al 21, nos habla de saber discernir por sus frutos. Son hermanos que se van a bautizar y hermanas. Tienen que tener fruto. Sus parientes, en sus trabajos, en sus estudios, en su iglesia, tienen que ver que hay un deseo de servir al Señor y de cambiar. ¿Que vamos a ser perfectos? No, continuamos haciendo cosas que no deberíamos. Todo depende de cuánto nos nutrimos de la palabra de Dios y de su Espíritu, cuánto nosotros vamos en oración. Ese versículo que hay ahí fuera nos habla a los que ya somos viejos en el Señor, a los que estamos en el Señor. Esforzaos, dice, esforzaos. ¿Qué dice el Salmo Isaías 41? Él dice que Él nos da la fuerza. Y ahí dice que nos esforcemos, porque si nosotros nos esforzamos, Él nos va a aumentar la fuerza para poder pasar las pruebas, para poder perdonar, para poder amar a aquel que no es muy amable o a aquella que no es muy amable. Amar, hacer bien. Si miran el sermón del monte para atrás, dice que hacer bien a los enemigos. Si necesita un bien el enemigo, aunque sea enemigo, debemos de ayudarle. No ir buscando enemigos para ayudarle, no, porque entonces no tendríamos tiempo para vivir. No, pero si alguno viene a nuestra vida que es un enemigo y le podemos ayudar, yo tengo varios. Por mi parte no tengo ninguno.
Pero por parte de ellos tengo bastantes enemigos. Pero bastantes. Les podía dar los nombres, o sea que para que vean que los conozco bien. Si uno de ellos viene a pedirme un favor, o a pedirme que si no echa hoy gasolina en el coche, no tiene un centavo. Yo voy con él a Carrefour y le lleno el tanque. Pero, adiós, amigo. Pero le ayudo. Si nosotros, el Señor nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, ¿cuánto más aquellos que están entre nosotros, en la iglesia que sea, en la congregación que sea, que no nos hacen mal ninguno? Sea creyente, sea bautizado o no sea bautizado. Están con nosotros, están entre nosotros hoy, hablando de Faro de Luz, la Iglesia Bautista Independiente, del Parque Sol. ¿Están con nosotros? A mí no me hace ninguno de ustedes mal. ¿Cómo no voy a querer estar con ustedes? Me estaría engañando a mí mismo, porque a Dios no lo engaño. Ni yo ni usted. Pregúntate, ¿tengo yo buenos o falsos maestros? ¿O falsos pastores? Algunos se tienen que preguntar. No creo que en esta congregación, pero en muchas iglesias se tienen que preguntar. Porque si es así, es para que usted escudriñe las Escrituras y ponga una solución. No todo pastor es puesto por Dios. No todo misionero va a la misión puesto por Dios. No todo evangelista está puesto por Dios. Y sin embargo, si tú lo miras y el mundo lo mira, son iglesias de miles. En la iglesia de los Estados Unidos, que es una mega church, está entre 16,000 miembros para arriba. Pero el pastor vive en una casita humilde que hace más de 30 años le costó $10 millones. Es una casita humilde. Y una iglesia donde la gente diezma, triplican sus diezmos. Por eso les puede comprarse la casa. Pensionistas, mujeres y hombres, que se privan de muchas cosas y dan un tercio de su buen corazón. Y yo estoy seguro que Dios les bendice a esas personas. De alguna manera les bendice por su buen corazón. Pero es un evangelio de la prosperidad engañoso que hoy miles de iglesias enseñan, pastores y pastoras no puestos por Dios, por supuesto. ¿Es tu vida transparente? Todas las iglesias son iguales. He escuchado eso varias veces. Hermano, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué no puede venir? Yo le dije a mi esposa que se fuera con mis hijos, pero no quiere ir. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Es que ella dice que todas las iglesias son iguales, que todos quieren. Ya entiendo, ya. Digo, sí, nuestra iglesia también. Todas las ofrendas son para mí. Y como tengo un coche que está medio estartalado, el otro ya es viejo, pues como todo el dinero viene para mí, yo creo que desde hoy voy a tomar la decisión de comprarme uno. Y se acabó. No, le dije, no, todas las iglesias no son iguales, hermano. Porque en esta iglesia que yo pastoreo, creo que no hay ni uno que me supere en la oración, en evangelizar, en testificar y en dar. Habrá uno que a lo mejor es tan generoso como mi esposa y yo, pero más no. Más no hay ninguno. No todas las iglesias son iguales, hermano. Le dije. Y cuando las personas van a nuestros cultos,
Yo creo que no hacemos acepción de personas. Creo que les tratamos a todos con cariño. Y les ofrecemos un bocadillo. Y eso no sale del Vaticano. No sale de la iglesia mega church de otro país que nos ayude, o del gobierno. No sale de los bolsillos de los hermanos generosos. No todas las iglesias son iguales. No digas eso aquí, otra vez, hombre. Pero sí es el mundo. ¿Tiene Dios alguna preferencia? No. Dios quiere que todos sean salvos. Amén. 1 Timoteo 2, del 4 al 6, dice que Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. ¿Cómo va a tener Dios preferencia? Dios no es un hombre. Dios es Dios perfecto en toda su existencia. Segunda de Pedro 3:9. Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como ha hecho Ruth, como ha hecho Anita y como ha hecho Elizabeth y Elsa y otros. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que ninguno perezca. Y cuando personas escuchan el Evangelio una y otra vez, están en un terreno muy peligroso, hermano. Y sepa todo el que me oye aquí o donde me oiga, que porque usted se convierta, a mí no me meten 500 euros en el banco. Nunca ha ocurrido eso, ojalá. Porque si así fuera, yo no iría ni a ducharme, estaría aquí predicando todos los días, todos los días. No, mi interés en que usted se convierta es solo uno, de que usted no pase la eternidad en el infierno cruel. Y yo conozco muchos que allí van a terminar. Estuve orando con mi esposa por Javier, el manager del banco y del caja de Paseo Zorrilla. ¿Por cuántos años? 22. 22 años, hermanos, orando por él. Y al final no sé dónde está. Si estará en el reino de los cielos o si estará en el infierno. Una persona excelente. Estuvo en nuestra iglesia un par de veces. Oramos por su esposa para que se sanara del cáncer y fue sanada. Hasta el día de hoy, desde hace 20 y tantos años, sigue viva. Sin embargo, el Señor se lo llevó. No saben por qué. Quizás su propio pecado. Oh, hermanos, esto es serio. Esto no es religión. Nosotros no tenemos religión. Muchos me preguntan, ¿de qué religión es usted cuando pasa un folleto? Digo, lo siento ¿cómo es la palabra? Decepcionarle. Porque yo no tengo religión. ¿Y esto? Pues eso es un folleto, contiene la palabra de Dios. Pero yo voy, si quieres saber dónde yo me congrego en una iglesia bautista independiente del Parque Sur. Pablo. Los bautistas no somos tampoco protestantes. Sepan eso, si alguno no lo sabe. Los protestantes fueron los que salieron de la Reforma. De ahí salieron todas las iglesias protestantes. Metodistas, presbiterianos, anglicanos, un montón. Y no es que estén mal, no estoy criticando de que sea mal. Pero nosotros no somos protestantes. Porque los bautistas están desde el principio. Cuando la iglesia se unió a Roma, al Imperio Romano guiado por Constantino el Grande, la iglesia se unió a él. Pero hubo un grupo de cristianos que venían desde los apóstoles con la misma doctrina y ellos no se unieron. Y ellos fueron los que fueron por las montañas escapando y huyendo porque ahora la misma iglesia se había vuelto en contra de ellos y los perseguía. Por años. Y los llamaban los Anabaptistas. Estos rebautizadores, la palabra es griega, estos rebautizadores, porque la iglesia ya había perdido la fe y la escritura y bautizaban a los babies, que lo cogieron de religiones paganas. Y estos que los llamaban rebautizadores, pues cuando les hablaban del evangelio y se convertían,
pues los bautizaban, como enseña la Biblia, y por eso los llamaban rebautizadores, porque ya los habían bautizado ellos de niños. Pero no es una religión, ni salimos no somos protestantes, somos cristianos. Y nos llamamos bautistas porque con los años quitaron la palabra Ana y se quedó con Bautista. Y gloria a Dios por aquellos antepasados. Chao. ¿Qué dice Juan 10:9? Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. O sea, el que viene a Cristo es salvo. Dios nos da vida eterna. Amén. Amén. Y la vida eterna no se puede perder porque es eterna. Amén. Lo que es temporal se puede perder. Lo que es hecho por el hombre se puede perder. Si nosotros somos los que salvamos a la persona, se puede perder. Pero cuando Cristo Jesús entra por el Espíritu Santo en la persona, cuando le recibe después de confesar sus pecados, lo hace Dios. Es una obra que hace Dios. Esas lágrimas que salen de gozo en nuestros, o de tristeza en nuestro corazón cuando el Señor nos toca, es Dios. La presencia del Espíritu Santo que nos convence y nos hace así, nos ablanda el corazón. Reconocemos que hemos hecho mal, pero la persona que es orgullosa no lo hará. Dejará que pase el tiempo. Oh, ¿cuántos he conocido, hermanos? Aquí y en Australia igual. Supuestamente recibió al Señor en su corazón. Bueno, pues tendrás que obedecer al Señor en el bautismo, hermano. Ya hace 3 o 4 meses que tomaste esa decisión. Es que cuando venga mi esposa. ¿Cuando venga tu esposa? ¿Qué pasa si tu esposa tiene un accidente y no viene? Cuando el verano, me dijo otro. Otro me dijo, cuando llegue el verano. ¿Qué ahora da mucho frío? Digo, hermano, calentamos el agua, no pasa nada. No. Es que el Espíritu de Dios no estaba en ellos, hermano. Muchos piensan que si se acercan a la iglesia y hacen como que se han convertido, pues que Dios va a tener mucha misericordia y les va a bendecir con dinero y con trabajo y con todo. Y eso es del mundo, eso no es de Dios. Porque muchos escogen el camino ancho, el camino espacioso. Pues porque el pecado mora en ellos, por eso. En Romanos capítulo 3, el verso 10 hasta el 12, dice que no hay ni uno que busque a Dios. Dice que todos nos hemos descarriado y cada uno marchó por su lado. Por eso es que la gente no viene a Dios. Por la esclavitud del pecado, como está escrito. ¿En qué camino y por cuál puerta estás hoy aquí? Hermano, amigo, ¿qué caminos has escogido? ¿Qué camino has elegido? Recuerde que es usted el que escoge. ¿Eliges vivir por Cristo? ¿Has elegido sufrir también por Cristo? Hay que sufrir, hay que aprender a sufrir, hay que aprender a perder. Yo esto ya lo he dicho otras veces. Hay que aprender a sufrir y aprender a perder. El mundo quiere ganar siempre. El mundo siempre quiere tener la razón. El inconverso siempre quiere tener la razón. Y va a dar 20 vueltas a la tortilla para hacerle ver que esa es la mejor tortilla y que esa es la única tortilla. Pero por muchas vueltas que le dé, no va a cambiar. Y nosotros, como no somos el mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos de Dios. Y tenemos que aprender a aguantar. Y nuestro juicio que sea un juicio justo, hermanos. Porque lo mismo que hemos leído antes, en Mateo 6, que tenemos que hacer lo que
nosotros queremos que los hombres hagan con nosotros. Lo que yo quiero, como yo quiero que a mí me traten, así es como yo debo de tratar a los demás. Esto no quiere decir que por ser cristiano yo me voy a poner en el suelo porque hay ahí un charquito y yo me voy a poner en el suelo estirado ahí para que tú pases por encima y no te mojes los pies. Pues si así lo hiciera lo tuyo que hiciera la fuerza, cuando estuvieras encima de mí, iba a hacer así, y te iba a tirar para afuera, porque te mojes también. Pero con cariño, con cariño. Cada camino y cada puerta nos lleva a un lugar, hermanos. Recuerden, el mundo no tiene a Dios en cuenta para nada, para maldecirlo. El otro día pasaba un obrero con unas vacas por nuestra puerta y el vocablo que llevaba me dieron ganas de salir y gritarle, porque él estaba gritándole a las vacas que no le hacían caso. Se habían metido en la finca de enfrente y no las podía sacar. Por cada palabra vana que digas, darás cuenta en el día del juicio. Y él no estaba diciendo palabras vanas, él estaba diciendo mucho peor, blasfemando el nombre de todo ser que habita en el cielo. Sin embargo, es un buen católico. Es un católico. Pero le dije, no, Señor, redargúyale tú, porque si lo vuelvo a ver, le voy a testificar. Pero si le contradigo ahora, si uno está enrabiado y enloquecido, no va a escuchar. ¿Por qué tengo yo que ser salvo? Pues porque has pecado y has desobedecido a Dios y estás condenado al infierno cruel. Juan capítulo 3, verso 36, dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Cuando tú tomas la decisión de creer en el Hijo de Dios, dice que tienes vida eterna. Que no se olvide eso. Amén. Pero luego continúa diciendo: pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero tú tienes que dar el primer paso. Reconocer que tú no andas con Dios. Reconocerlo. Pedirle perdón al Señor. Y Él te restaurará. Con su ayuda, vencerás aquello que piensas que es imposible que yo venza o que yo deje. Pero es un camino duro. No es un camino de rosas. Pero al mismo tiempo, el Señor dice: llevad mi yugo, que es ligero, y mi carga, que no es pesada. Y en Lucas 9:23 dice Jesús: y decía a todos, si alguno quiere ser mi discípulo, coja su cruz el domingo. Con que vaya al culto ya le sobra. ¿Qué dijo? Coja su cruz cada día y sígame. Niéguese, sí. Empieza primero. Niéguese. Si quiere seguirme, alguno quiere seguirme a mí, quiere aceptarme a mí como su Salvador, niéguese a sí mismo. Porque la carne pide todo lo contrario de lo que es de Dios. Muchos no van a los cultos el domingo, pues porque han sido invitados, pero
pero no, pero es que el domingo es el día que yo puedo practicar mi deporte, es el día que yo puedo ir a la playa si es verano, o es el día que yo puedo hacer esto o lo otro. Bueno, pues llegará el día en que no podrás hacer nada de eso, sino que la muerte te sorprenderá y te arrepentirás, pero no te valdrá para nada. Juan 10, 27, verso 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Has oído la voz del Señor? ¿La estás oyendo? Te está hablando. Si Cristo Jesús no es tu Salvador, quizás nunca lo llegue a ser. ¿Sabes por qué? Quiero que vaya a 2 de Tesalonicenses. Está para los últimos libros de la Biblia. 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2. Vamos a ver. Y verá por qué le digo que si usted aplaza el recibir a Cristo Jesús en su vida, es muy probable que nunca llegue a hacerlo. Y le voy a decir por qué. Se lo voy a decir antes de llegar ahí. Porque Dios te va a dar un poder para que creas la mentira y no creas la verdad, para ser condenado con los que no aceptaron la verdad de la vida. Por eso, muchos que han escuchado y continúan escuchando aquí y en muchas iglesias donde se predica la palabra de Dios, nunca llegarán a ser salvos. Están camino de la condenación. Por eso, porque no podrán. ¿Qué dice ese versículo ahí fuera? Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, angosta, creo que dice, que es lo mismo. Porque os digo que muchos procurarán entrar un día y no podrán. Esto es real, hermanos. Usted puede posponer, si está aquí o donde esté, me esté escuchando, puede posponer la salvación, puede posponer aceptar a Dios, todo lo que usted quiera. Pero cuando usted quiera hacerlo, no lo va a poder hacer. So, si hoy te habla el Señor a tu corazón, no lo dejes para mañana. ¿Qué dice? En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, voy a leer el versículo clave en este asunto es el 11, pero voy a leer porque está hablando del anticristo, lo que él va a traer. Digamos desde el verso 7, por ejemplo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente le detiene hasta que él sea me lo he perdido. El verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, que se está refiriendo al Espíritu Santo, hasta que él, a su vez, sea quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Esto es en el día del gran juicio, durante el final de la batalla de la guerra de Armagedón. Y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Fíjense lo que hará, por eso engañará al mundo, porque todas las señales que pensarán que es Cristo, que es Dios. Verso 10, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, los que no se salvan, los que no quieren aceptar a Jesús como su Salvador, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, los que desprecian. Por esto Dios, marque este versículo, hermano, o amigo, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Se irán a esas iglesias un día, y muchos han terminado ya, que han pasado por aquí, han terminado en esas iglesias, donde el evangelio es muy bonito, donde pueden vivir
fornicando, donde pueden vivir en adulterio, donde pueden vivir robando y mintiendo, como yo los he conocido personalmente en Australia, y seguro que aquí también los hay. Ahí ya es donde terminan, donde nunca llegarán al conocimiento de la verdad. Ok. El verso 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No aplaque, mi amigo o mi amiga, el consagrar su vida a Dios si usted es creyente y no anda como debería. Tiene que cambiar y no lo deje para mañana, porque ese mañana a lo mejor nunca llega. Y para usted que no ha tomado esa decisión de seguir a Cristo, no quiero que tome esto como una presión. Yo solo estoy exponiendo y explicando lo que la palabra les dice. Que si usted no toma esa decisión, un día quizás no la puede tomar. Y recuerde al final del capítulo 7 de Mateo, como he estado mirando. Ahí dice, mire esos versículos, ahí dice que en el día del gran juicio vendrán muchos diciendo, Señor, nosotros hicimos buenas obras en tu nombre. Y otros dirán, tratando de defenderse en el gran juicio. Y otros dirán, Señor, nosotros echamos demonios en tu nombre. Y otros me dirán, Señor, nosotros hicimos milagros. Sí. Oraron en tal iglesia y esa persona quedó limpio de la enfermedad. O estaba cojo y ya anda. Milagros, sí. Habían hecho en su nombre. Pero esos milagros no dan a ellos vida eterna. La vida eterna la da Cristo Jesús cuando arrepentidos vamos a Él. Y estos hombres y mujeres se engañaron a sí mismos y pensaron que yendo a los cultos y haciendo bien, hacían bien, esta gente hacía bien, pero Cristo no estaba en su corazón. Y por eso el Señor Jesús le dice al final, pero yo les diré, apartaros de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Su corazón no había sido cambiado. Por eso, en los versículos anteriores nos dice, hablando de los falsos maestros y falsos profetas, por sus frutos los conoceréis. ¿Tiene usted deseo? Con nuestros rostros inclinados, y le hago esta pregunta, con reverencia a Dios. ¿Tienes el deseo de leer la palabra de Dios? ¿Te gozas en leer la palabra de Dios cuando estás en tu casa? Cuando estás a solas. Dejas la tele de echar ahí 2 o 3 horas y te vas a leer la palabra de Dios media hora. ¿Tienes ese deseo? ¿Te gozas? ¿Sientes el Espíritu de Dios buscando y leyendo y instruyéndote en la sabiduría de Dios? Si es así, el Espíritu de Dios está en ti. Pero si no es así, hay un versículo en 2 de Corintios, capítulo 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos para saber si estáis en la fe verdadera. Hoy tienes la oportunidad, hermano, estoy hablando a los hermanos, de consagrar tu vida, porque si lo dejas para otro día, o estás pensando para cuando venga otro pastor, cuando se marche ya el pastor, quizás nunca lo hagas. Posponer cuando el Señor te habla es algo muy serio. ¿Estás viviendo en pecado? Toma la decisión ahora mismo de dejarlo. ¿Te cuesta? Oh, sí. Yo llevé al Señor hace más de 30 años a una chica que había tenido un bebé con un casado.
y que ha recibido al Señor. Hace más de 30 años hasta el día de hoy sigue soltera. Y sabe, cuando dejó a ese novio, lloró delante de mí como una niña. Hermano, porque yo no era pastor, hermano James, yo amo a ese hombre, pero ya le he dicho que tengo que dejarlo a fuerza. Ayúdeme en oración, ayúdame en oración, hermano, me dijo. Ayúdame en oración. Y yo le dije, ten por seguro que de mi esposa y mía vas a tener el apoyo en oración y Dios te va a dar el poder. Y si no te quieres casar, pues no te casarás. Pero si quieres casarte, Dios te proveerá un marido entre los hermanos que te ame y te respete. Y no decidió quedar soltera, pero Dios le dio el poder y ha sido y es una mujer sirviendo al Señor muy feliz. Sí, Dios le dio el poder para abandonar a ese hombre que no era su marido. Dios es el único que nos puede ayudar a dejar aquello que queremos y que nos es imposible dejarlo. Con Cristo todo lo puedo, me fortalece. Oh Dios, Dios de eterna salvación, oh Padre Santo, perdona, Señor, a tu pueblo, perdónanos. Si algún hermano está en situación que le es difícil salir y crecer y se comportarse como tú quieres que nos comportemos, ayúdale, Señor. Mi oración va para él o para ella. Ayúdale. Y si hay alguno que tú sabes que no estás en su vida, Señor, ayúdale a que dé ese paso de fe. No para que el mundo vea que estamos creciendo, no. Para que él o ella tenga vida eterna. Y si la muerte le sorprende, que pueda estar en el reino de los cielos.